Empiezo a grabar. Estábamos conversando acerca de los registros de venta de bienes de consumo entre familias. Este valor, como mencionábamos, no se va a registrar debido a que no constituye un aporte para el producto nacional, porque es simplemente un consumo de los hogares, que se hacen en los hogares, no contribuyen nada al producto de la nación. En tal caso no se lo registra. A pesar de que es un bien final, que no tiene un valor intermedio, pero simplemente lo produjo la familia y lo consumió, perdón. Entonces vendió un bien de consumo producido por la misma familia que no genera ningún valor a la producción de la nación. ¿Por qué? Porque no paga impuestos, no genera tributo, no genera ningún tipo de adición a la economía nacional. En cambio, en diferencia de lo que son el pago de especies, puede ser, por ejemplo, de que un productor esté sembrando, qué sé yo, esté sembrando papas y no tiene liquidez con qué pagarle los salarios o los honorarios a su personal, y dice, ¿sabes qué? Te voy a pagar con parte de la producción tus salarios, y recibe una cantidad de papas, qué sé yo, una cantidad determinada de sacos para que el que trabajó vea qué hace con eso. Entonces, ahí sí se lo registra porque es una producción que está haciendo una empresa hacia otra parte, que puede ser el hogar, pero es el sector productivo el que está generando la riqueza, aunque no hay, de por medio, no hay un registro de dinero, un registro de bienes monetarios, sino más bien un registro de especies, pero se registra su equivalente para que quede la evidencia dentro de las cuentas nacionales. Esa es la diferencia de por qué la venta de consumo entre familias no se contabiliza, en cambio la venta de especies sí se contabiliza. ¿Vas a decir algo, Cecilia? No, fue por error. Ya, no hay nada. Bueno, entonces, eso es con respecto a los ítems que estábamos conversando. Seguimos viendo. Aquí, en este ejemplo, seguíamos conversando lo que es, tenemos sueldos, salarios pagados a empleados, intereses pagados, venta de producción, utilidades repartidas a obreros, consumo de capital, es la depreciación, pagos en arriendo, beneficios repartidos a propietarios. Todos estos elementos constituyen el sector productivo y dentro de la cadena de bienes intermedios. En cambio, lo de acá tenemos varios registros. Entre estos nos da un poquito más de detalle, como son las variaciones de existencia. También tenemos los pagos en especies del sector agrícola para los bienes finales. Tenemos también el consumo entre familias y las utilidades repartidas. Tenemos todos estos bienes finales, y con estos datos procedíamos nosotros a realizar los registros, primero de la contabilidad. Podríamos hacerlo directamente, encontrar el gasto, sin necesidad de hacer la contabilización de las empresas. Se lo podría hacer directamente, porque el gasto interno bruto, vamos a ir a la parte B, gasto interno bruto. Aquí, el gasto interno bruto aquí es igual al consumo más la inversión bruta. Porque estamos hablando de una economía privada y cerrada. Y la inversión bruta, ¿a qué era igual? Tenemos al ingreso bruto de capital. Y el ingreso bruto de capital, ahí tendríamos que sumar los elementos que corresponden al ingreso bruto. Entonces, íbamos a terminar haciendo un conjunto de sistemas de ecuaciones para llegar al mismo resultado. Por eso es que el primer paso que nosotros recurrimos para este proceso es al registro contable, porque ya teniendo registradas las cuentas podemos ver en una sola mayorización el registro para cada grupo, y ahí se vuelve más sencillo calcular los demás elementos. Entonces, recordábamos lo que es la contabilización de las empresas productoras de bienes intermedios.
las empresas productoras de bienes finales, los hogares y el capital. Hacemos el registro de estos 4 bienes. Entonces aquí de lo que decía la compañera, ¿por qué no registrábamos esos 70 dentro de hogares? Porque la respuesta es porque los 70 no generan producción. Si nos vamos al registro de los hogares, vamos a ir a bienes intermedios, vamos a los hogares, aquí. Si nos damos cuenta, dentro de los hogares, ¿qué es lo que registrábamos? Los consumos del sector agrícola, que es el pago en especie, los registramos tanto en el haber como en el debe. Registrábamos los consumos de bienes finales, que es la venta de los consumos de bienes finales, los salarios pagados, pero los registramos en contrapartida, es como cerrando la cuenta, ¿vale? Es cruzando todo lo que ha ocurrido en la economía. Recuerden que cuando nosotros tenemos dentro del flujo circular de la renta, veíamos que todo lo que consume el sector, los hogares, es igual a todo lo que venden las empresas. Entonces, y para reflejar ese movimiento es que nosotros hacíamos esta contabilización. Por eso es que los sueldos y salarios de la empresa privada, que estaba registrado en las empresas productoras, los sueldos y salarios es de las X, 150, aquí está, sueldos y salarios, ustedes pueden ver, sueldos y salarios está en el haber, para el caso de las empresas productoras, pero en cambio para el caso de las empresas, perdón, para el caso de los hogares, esos 150 va como saldo deudor. Y lo mismo hacíamos con cada una de estas actividades para posteriormente su contabilización. ¿Alguna pregunta con respecto a lo que es, a lo que estamos trabajando, con respecto a la tarea, con respecto al taller? Bueno, el taller todavía no lo he mandado, pero el taller va a ser muy parecido a este pequeño ejercicio que ustedes lo tienen ya, también lo pueden encontrar en el Edmodo, y tienen registrados los datos. Va a ser muy parecido. Ustedes van a encontrar que yo les voy a dar una secuencia de datos y les voy a pedir algo parecido a esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Está todo claro? No, mister. No hay preguntas. ¿Y han podido realizar la tarea? ¿Quién ha terminado la tarea? No, no la he hecho. ¿No la han hecho? No esperen el último día de la asignación. Van a esperar el último día. Miren que yo sí reviso la tarea. Es que no logro entenderla bien, la verdad. Se me complica. Por dos, realmente no logro entenderla muy bien. Mister, ¿usted cree que podría explicar la matriz? ¿Quién? Ya la última prácticamente, la que completamos. ¿Qué es La, lo que entra y qué es lo que sale en sí? el literal E. Ya, vamos a Sí. explicar el literal E, ya. Vamos a ir al literal E. Porque con eso es que hay que hacer el bosquejo, ¿verdad? Claro. Por eso les pregunto, ¿está claro? Me dicen sí, sí, no se quedan en silencio, tienen que preguntar. Pues. A ver. Ya, aquí está. Esta es la matriz. En esta matriz, ¿qué es lo que estamos registrando? Lo único que estamos haciendo aquí es vaciar lo que están en las cuentas nacionales. En las cuentas nacionales, ¿qué tenemos? La producción de bienes intermedios, tenemos la producción de bienes finales, tenemos la producción de los hogares. Que estos son las entradas, es decir, los hogares reciben recursos ¿de quién? ¿De quién reciben los hogares? De los intermedios, de los finales. De los productores finales, no de los intermedios, porque los intermedios, acuérdense que forman parte de la cadena productiva. Y el último, y que compra, es el hogar. Son los consumidores finales, son los hogares. Los hogares no compran a los intermediarios, los hogares compran a los productores finales. Usted compra una computadora ya lista para usar. Usted no es que compra primero el teclado, después compra el procesador, después compra la pantalla y usted mismo las arma. Usted no hace eso.
Cuando se le daña la computadora, ¿qué es lo que hace? Va al donde, en el lugar que reparan las computadoras, y ellos le reparan y le dicen cuesta tanto, necesita tal pieza, tal situación, y ellos van donde los intermediarios. El hogar recibe los productos de los bienes finales. No, en cambio, los bienes finales, ¿de quién reciben los productos? ¿De quién reciben los productos los bienes De los finales? bienes intermedios. De los bienes intermedios. Entonces, por eso es que son las entradas, se ven de manera horizontal y las salidas de manera vertical. Los bienes intermedios, ¿de quiénes reciben? No van a recibir de los bienes intermedios mismos, eso no se da, porque los productores de bienes intermedios son los poseedores de los bienes intermedios, por lo tanto ellos no reciben de los bienes intermedios, entonces ahí no se registra nada. ¿Sí? Los bienes finales Claro. reciben ¿de quién? De los bienes Intermedio. intermedios. Los hogares no reciben de los bienes intermedios. Ya dijimos que los hogares solamente reciben o compran o adquieren bienes de los productores finales. El ejemplo de la computadora. Usted un par de zapatos, usted el par de zapatos podrá ir donde el intermediario, pero te vende el zapato ya terminado. No es que compras el zapato que tú vas, compras el cuero, tenga, aquí está el cuero. Vas, compras la goma, tenga, aquí está la goma. Vas, compras el hilo, aquí está el hilo y hágame el zapato. Tú no haces eso. Por último, si vas donde un zapatero, no vas donde el almacén, el zapatero se convierte en productor final, porque ya te vende el zapato final. O sea, listo para usar. Él te dice cuesta tanto y él se encarga de conseguir los bienes necesarios para producirte el zapato. Entonces, el hogar, por definición, solamente adquiere de los bienes finales. ¿Sí? La formación bruta de capital fijo. Los hogares recibirán formación bruta de capital fijo. No. ¿Ah? No. ¿Qué dicen? No, ¿por qué no? Porque ¿Por qué son no? consumidores. Porque son netamente consumidores. Consumidor. No son productores. Esta sección aquí dice clarito en la parte superior, capital. Entonces los hogares no producen capital. Como no producen capital, no van a tener entradas de ningún tipo de capital. No van a tener formación bruta de capital fijo, no van a tener variación de existencias porque no acumulan bienes para venderlos, simplemente podrán acumular, pero es para consumirlo después, pero eso ya no es inversión y tampoco invierte. Los hogares lo que hacen es ahorrar y canalizan los ingresos a los sectores finales por medio de los intermediarios, canalizan y estos son los que se encargan de invertir. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que esta era la producción total, y esta producción total era, ¿qué era? A ver, estos 560. Estos 560, que es el total que produce los De lo que bienes recibe los bienes Es el intermedios. costo de producción de bienes intermedios. Si ustedes ven, aquí tenemos que las entradas de bienes intermedios, ¿cuánto fue? De 560. 560. ¿Y las salidas de bienes intermedios de cuánto es? De 560. 560. Entonces, eso contablemente tiene que dar, porque los bienes intermedios son intermedios, pasan dentro del proceso. Entonces, lo que ingresa por un lado es igual a lo que sale del otro lado, no se quedan con existencias. Muy diferente de los bienes finales. Entonces, esa diferencia se la registra como variación de existencia. Por eso es que ustedes ven que existe variación de existencias solamente en los bienes finales. También ustedes pueden observar que la producción de capital solamente se encuentra en los bienes finales. Los bienes intermedios no acumulan capital. ¿Por qué no? Bueno, puede ser que sí necesiten capital y van a crecer, necesitan capital, pero no se los, dentro de la contabilidad general de la nación, no se lo registra como tal, porque acuérdense que nosotros segregamos los valores intermedios. Trabajamos solamente con los valores que generan un adicional, un agregado, con los bienes finales. Entonces los bienes intermedios ya están siendo utilizados de manera indirecta por los bienes finales, porque los bienes finales utilizan la maquinaria de los bienes intermedios,
utilizan las horas de trabajo de los bienes intermedios, utilizan los recursos tecnológicos de los bienes intermedios, utilizan los terrenos de los bienes intermedios, así no estén ahí. ¿Por qué los utilizan? Porque los adquieren de ellos. Entonces, ustedes saben que el zapatero, ¿qué vende zapato? Vende zapato, ¿no? Pero para hacer zapato necesita una vaca. Solamente que él no compra la vaca. ¿Qué es lo que hace? Va a donde el que fabrica el cuero, el que elabora el cuero, va y le compra el cuero. De repente el que tiene el cuero, él no tiene tampoco la vaca. Él lo que hace es compra, va donde el que tiene el animal que lo ha sacrificado, a él le compra la parte de la vaca que es el cuero, para después curtirlo y venderlo. Entonces, los bienes intermedios, si bien es cierto, tienen existencias de tecnología, tienen capital y otras cosas, pero eso no se la registra porque todo eso se va acumulando en el bien al precio final, cuando ya llega a manos del consumidor final, que son los hogares. Este es el razonamiento de esta matriz. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Está claro o no está claro? Pero digan la verdad. Sí, mister. ¿Ah? Continuando con el capital, Con el capital. Referencia al capital, sí. Ya. Entonces, ya está claro la primera parte, lo que es el primer reglón, que es la inversión, la producción de los bienes intermedios, ¿no? Ahí solamente tenemos que los bienes intermedios les compran a los bienes finales, a nadie más. Entonces eso da un total de 560. Vamos con la segunda, que los bienes finales no le compran a los bienes intermedios. Bienes finales, las entradas de los bienes intermedios, ¿de quién realizan estos? Los bienes intermedios. No entendí. A ver, estamos en los bienes finales. Entrada, salida, profe. ¿Ah? De entrada, salida. ¿Las salidas de quién son? O sea, viene... Estamos aquí, ¿ve? Los bienes intermedios no reciben de los bienes finales. Aquí, la entrada de los bienes finales se dan por parte de quién? De los hogares. De los hogares. Hogares. O sea, Que los hogares le dan reciben ¿qué cosa? Capital. El capital. Capital. ¿Recuerdan eso? Que los bienes finales reciben el capital. Acuérdense que eso nosotros lo vimos en las definiciones. ¿Se acuerdan? Recién lo acabamos de ver antes del receso. Que los hogares proveen a las empresas, a los productores, proveen los recursos para producir. Entonces, por eso es que reciben la formación bruta de capital fijo, reciben de los hogares, en este caso un valor de 810, obviamente reciben la formación bruta que produjeron los mismos productores finales, más las variaciones de existencia, que ya vimos no es nada más que un registro contable de lo que produjo en un periodo y se acumuló para el siguiente, y toda la inversión bruta que se generó en el sector final. Aquí solamente consideramos la inversión bruta del sector final, porque se entiende que en esta inversión bruta del sector final ya está integrado o está segregado la producción bruta de los bienes intermediarios. Si nosotros agregamos a los bienes intermediarios la inversión bruta que ellos generan, lo que nosotros vamos a tener es que se estaría inflando la inversión. Vamos a tener una inversión que no es real. Es más o menos como decir de que la fábrica que se dedica a producir botellas aumentó su producción y la fábrica que se dedica solamente a vender colas aumentó su producción, cuando en realidad el que aumentó la producción es solamente la botella. Pero en el costo de la botella, de la bebida gaseosa, ya te están cobrando el incremento de la botella por la inversión que se hizo. Ya te lo están cobrando implícitamente, solamente que tú no lo ves. Si ustedes supieran
cuánto realmente cuesta elaborar una bebida gaseosa, estoy seguro que ustedes no comprarían una bebida gaseosa. Una bebida gaseosa normalmente la botellita está costando, ¿qué? La más económica, 25 centavos, que viene un poquito ahí, que uno se gasta con ganas de tomar más. Pero en realidad lo que les están vendiendo es agua con colorante y algunos químicos. Y un poco de ácidos para que dé la efervescencia. Eso les están vendiendo. Pero eso es lo que ustedes están comprando, el líquido de la botella, el contenido. Pero a ustedes les están cobrando el costo de la pintura de la botella. Si es botella de plástico, le están cobrando la botella, y cuando le están cobrando la botella, les están cobrando no solamente el plástico, le están cobrando el porcentaje equivalente a la mano de obra que se utilizó para fabricar esa botella, le están cobrando el costo de la energía eléctrica que se utilizó para hacer rodar las máquinas de esa botella, les están cobrando el transporte que utilizaron para movilizar los recursos para crear la botella, les están cobrando el costo de succión de la base para elaborar la botella, como es el polietileno, que sale del crudo, les están cobrando todos esos valores que ustedes no lo ven. Todo eso está dentro del precio que ustedes pagan cuando consumen una bebida gaseosa. Cuando compran una pluma, ustedes dicen una pluma, ¿cuánto que costará? 25 centavos, no sé, yo tengo tiempo que no compro pluma. Una pluma 25 centavos, me imagino el precio, puede que cueste más. Pongámosle el precio de 25 centavos. Y en el precio de 25 centavos, ustedes están pagando, ¿por qué? Por la tinta. ¿Sí? Porque para escribir necesitan la tinta. Pero dentro del conjunto de la tinta están pagando el plástico del tubito, y eso se lo están cobrando, le están pagando la puntita de la mina, le están cobrando el entorno que envuelve el tubo, la tapa, la cubierta, si tiene alguna pintura, algún adhesivo, todos esos valores se los están cobrando dentro del valor que ustedes pagan por el bolígrafo, por el esfero o por la pluma, como la quieran llamar. Entonces, todos esos son valores de bienes intermedios que dentro de las cuentas nacionales, para la parte de inversión, se la registra solamente en los bienes finales. ¿Sí? Por eso es que ustedes van a observar dentro del registro de capital los bienes finales, que es lo que está aquí. ¿Sí? Aquí tenemos registrados los valores de los bienes finales. ¿Y estos valores de dónde salen? De las cuentas nacionales, del registro que hicimos en la contabilización de cada recurso. ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Pregunten con confianza, no tengan temor a que si van a hacer una pregunta incorrecta o consideran que la pregunta es demasiado ingenua o no tiene mucha significancia, preferiblemente salgan de las dudas. Porque de repente puede ser algo que yo lo veo tan obvio, tan evidente, pero para ustedes es un poquito difuso. Entonces, la única manera de yo retroalimentarme es que ustedes me digan qué cosas necesitan profundizar. ¿No hay preguntas? Bueno. Mister, Dígame, Cecilia. suponiendo ya en el bosquejo que tenemos que hacer, estaría bien si yo pongo que, por ejemplo, en la primera fila, estaría bien que yo ponga que el bien final recibe los 560 del costo de producción de los bienes intermedios, ¿o sería al revés? ¿Quién recibe? ¿Quién recibe? Los bienes finales. Los bienes intermedios reciben. ¿Quién recibe? ¿Quién recibe de qué? Los bienes intermedios. Los bienes intermedios. Los bienes finales de los bienes intermedios. Reciben. Entregan. ¿Quién recibe? ¿El final recibe del intermedio o el intermedio recibe del final? Recibiría el final. O sea, si hablamos de dinero, recibe. La entrada es para los bienes, aquí en estos 560, la entrada es para los bienes finales. Y la salida es para los bienes intermedios. ¿Sí? Aquí, la entrada es para los bienes finales y la salida es para los bienes intermedios. ¿Sí? Entonces el bien final recibe del intermedio. No, sí. O sea, sale de los bienes intermedios y se reciben en los bienes finales. Sí. Es que claro, pues es que volvemos al ejemplo de los zapatos.
para el ejemplo de los zapatos, el que elabora el zapato, si es alguien que se dedica a la compra y venta, lo que hace es comprar el zapato ya listo para vender. No, ustedes van a una tienda del Mall del Sol, se me ocurre, o de un supermercado inmenso, y ustedes le dicen, deme un par de zapatos. Entonces, en ese momento no es que recién se ponen a hacer el zapato, simplemente dicen, aquí tengo este zapato, pruébate. Te lo probaste, me quedé, ya, lo compré, listo. Entonces, esos son los bienes finales. Los bienes intermedios es toda la cadena productiva que está detrás para la elaboración de ese zapato. Ahí están los transportistas, están los obreros, están los gastos de servicios básicos y toda una estructura de costos que se necesita para fabricar el par de zapatos que se va a comprar. Entonces, ¿quién alimenta al productor final? Los intermedios. El intermedio. Los intermedios alimentan al productor final. Por eso va aquí. Pero sería que el productor final le paga a los intermedios por los insumos. Por supuesto. O sea, quien recibe los 560 serían los bienes intermedios. Los productores de bienes intermedios son los que reciben los 560. Esto es lo que pagan. Claro, es lo que reciben los bienes intermedios. Ajá. Sí, por eso los bienes intermedios reciben un total de 560. De los bienes finales. Y los bienes finales reciben más. Si tú sumas, los bienes finales reciben 1110. Reciben mucho más. ¿Por qué? Porque los bienes finales, ¿de quién nomás reciben? Reciben de los bienes intermedios, reciben de los hogares, El capital. y reciben del capital. ¿Sí? Reciben que es fácil. O sea, estaría bien entonces poner que los bienes finales le dan los 560 a los bienes intermedios. Y Para la producción de bienes. Le dan, sí, y así mismo que los hogares le dan a los bienes finales. No le dan, no. Los bienes finales reciben bienes. Lo que hacen es pagarle. Eso es otra cosa. Sí. ¿Ya? Es que acuérdate que dentro de esto hay dos flujos. Hay el flujo, ¿tú qué recibes? Aquí que estamos... Del dinero y del ya vi bien. dónde está la confusión, Ya. Aquí hay dos cosas. Una cosa es que recibas dinero y otra cosa es que recibas el bien. Claro. ¿Sí? No es lo mismo que tú vas a comprar. Si tú compras, ¿qué recibes? El bien. Tú compras, ¿qué recibes? El bien o servicio que estás adquiriendo, ¿no? ¿Y qué das si tú compras? Dinero. El dinero. En la especie monetaria. ¿Aquí qué se está registrando? En esta matriz. La especie monetaria. Especies monetarias. Entonces aquí tienen que ver, si estamos hablando de registro de especies monetarias. Entonces los bienes finales, ¿qué reciben? Bien. Un bien. Reciben bienes. ¿Y qué dan? Dinero. Dinero. Especies monetarias. ¿Ya? Ahí yo creo que es donde se está generando la confusión. Entonces el flujo sería en cuanto al dinero que... ¿Quién recibe el dinero? ¿Quién recibe el dinero? Es que eso tienen que tenerlo bien claro. ¿Quién recibe el dinero y quién recibe el bien? O sea, tenemos que hacer el flujo efectivo y el flujo de bien también. Claro. Es que por eso... O sea, es como un flujo circular. Efectivamente, por eso es que la siguiente actividad era que busques en el diagrama del flujo circular. Yo no hice este diagrama, fue a propósito, porque quiero que ustedes se involucren en el tema y les salgan todas estas dudas que están surgiendo, porque es la única manera que van a poder ustedes entender la enorme gama de esquemas que tiene esto, porque esto tiene tanto detalle que, primero, si yo me paso explicando, se va a volver muy monótono, Profe, muy aburrido. Una consulta, o sea que sería en los hogares, o sea que en los hogares reciben ellos 810 por el consumo de bienes de sectores agrícolas y el consumo de bienes finales. En los hogares reciben Correcto. 810, exactamente. La cual dan mano de obra a los bienes finales. Ajá. Reciben ya, listo. y ellos
los bienes, mira, aquí los hogares, ¿de quién nomás reciben? ¿De quién nomás reciben? De los bienes finales. De los bienes finales. Reciben de los bienes finales. Los hogares reciben también del capital, pero son las variaciones de existencia Las variaciones de que se existencia. compraron en demás. Porque aquí, ¿qué sucede? Que se ha comprado, en esta economía se ha consumido más recursos de lo que ha producido, por eso da negativo. Ya vimos eso. Da negativo porque se ha consumido más de lo que la nación ha producido en este periodo. Pero ha habido un stock que ha sobrado del periodo anterior que se lo ha consumido en este periodo. Por eso sale como negativo. ¿Sí? ¿Sí estamos claros? Esto es muy interesante. Ya por lo que veo, sí, el taller sí se los voy a mandar máximo. Estoy viendo, pensaba mandárselos el día lunes, pero estoy viendo mejor que se los voy a mandar antes para que sigan conjugando los distintos elementos que aquí participan. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? No hay preguntas. Uy, perdón, cerré sin querer. Entonces, aquí hemos repasado aquí las entradas, las salidas, y este total de aquí, que ¿cuánto se suman? A ver, ¿quién me ayuda sumando con esto? Primero vemos que es 560, 1100, 780, 330, que es el capital, da 300, y la inversión bruta, sabemos que es variación de existencia, aquí la formación bruta de capital fijo es lo mismo que inversión, por eso es que aquí solamente tenemos el capital. Entonces, formación bruta es 330, menos los 30 de la variación de existencia nos da 300. Sabemos por definición que la formación bruta del capital fijo es igual a la inversión bruta. La inversión bruta es 300, entonces está cuadrado y está cuadrado. Esta matriz está todo cuadrado con todo. ¿Sí? Así ustedes van a tener en el ejercicio que les voy a mandar, van a trabajar bastante con esto. ¿Alguna pregunta? Si no hay más preguntas, entonces nos quedamos hasta allí. Ya ustedes tienen cargadas las dos asignaciones. Ya tienen cargadas las dos asignaciones. ¿Dónde está? Aquí está. Ya tienen cargada en el modo. Aquí está la nueva tarea, que esta es la de la ley de Okun. Aquí ya les voy a subir el archivito de Excel que me he olvidado de cargarlo. Pensé que sí lo había subido. Ahí lo voy a cargar para que se guíen. Recuerden que es hasta el año actual, los datos actualizados. Ahí lo único que tendrían es que buscar son los datos que faltan. Por el otro lado, acá en otra asignación, donde está acá, ya hemos visto un repaso de cómo expresar el comportamiento de la matriz, ya inclusive la hemos llenado, entonces ustedes ya tienen cómo llenar. Lo que tienen que hacer es el bosquejo del diagrama. El bosquejo del diagrama no es nada más que dibujarlo. ¿Y qué es lo que van a dibujar? Déjenme mostrarle, creo que estaba acá. Está aquí. Aquí no está. Déjenme abrir, está en otro archivo. Aquí no está, debe estar acá. Aquí no está. Tenemos 4 minutos si alcanzo a abrirlo. Aquí está en este archivito, la tercera semana. Voy a compartir esta. Ya. Ustedes pueden ver ahorita el flujo de renta circular. ¿Sí lo alcanzan a ver todos? Sí. 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 Ya, perfecto. Esto es lo que ustedes van a bosquejar.
Ustedes, ¿qué es lo que tienen? Empresas. ¿Quiénes son las empresas? Los bienes finales y los Finales Bienes finales e intermedios. intermedios. Intermedios, finales intermedios, ¿ya? Tienen finales intermedios. Tienen el mercado, tienen los mercados de factores, tienen la familia y tienen el Estado. Entonces, ustedes van a tener que identificar los componentes que corresponden a cada rubro, tienen que identificarlos y tienen que decir, a ver, ¿cuáles son los bienes y servicios que se traspasan de los mercados, de las empresas hacia los mercados y los mercados hacia la familia? Entonces, ustedes hacen el bosquejo, el bienes finales. Profe, o sea que registramos las cuentas, por decirlo así. En el Claro, bosquejo, por ejemplo, tú con tienes sus, que con las su, familias reciben dinero. ¿Cuánto reciben de dinero? Tanto, con sus valores. ajá, con sus valores, exactamente. ¿Cuánto le reciben de dinero? Reciben 150 ¿de quién? De las empresas intermediarias. Entonces ponen, y reciben 160 de las empresas finales, ya. No me sé los valores, lo estoy diciendo, al azar. ¿Y qué reciben? O sea, ¿y qué reciben a cambio? Los bienes. Entonces, todos esos valores ustedes los van a registrar. Es decir, van a alimentar esta matriz, pero con valores. ¿Sí? La pueden hacer, para que se les haga más fácil, pueden ustedes de repente la hacen a mano, la dibujan, la toman una foto, la escanean, es válido, pero que se vea bien, no van a poner dibujo chueco o mal borroso que no se lea, tiene que ser algo que se lea bien, o pueden hacerlo en Excel, si se les hace más fácil, hacen las celdas chiquitas, hacen, ya les voy a mostrar cómo normalmente cuando yo trabajo con Excel suelo hacer. Aquí tengo, por ejemplo, este Twitter, ahorita acabé de compartir. Yo lo que suelo hacer es esto. Las celdas las achico y ahí tengo como una hoja de dibujo. Entonces ahí puedo dibujar y ahí le voy poniendo las rayas y todas estas cuestiones, ¿no? Solamente que aquí tengo unos puntos fallosos, se me complica. Ahí pueden hacerle, por ejemplo, la raya abajo. Quiero hacerle la raya a un costado. Y ahí voy armando, voy haciendo los dibujos. Ya es cuestión de criterio de ustedes cómo pueden hacer. O inclusive pueden en Word, tienen una opción que les permite diseñar gráficos. Si la saben manejar, también la pueden usar. Pueden trabajar inclusive con algún programa que les haga hacer dibujos, con Paint, con algún editor de imágenes. No tengo problema. A mí lo que me interesa es que hagan el bosquejo y lo presenten en Word. ¿Sí? Pueden hacerlo, dibujarlo a mano, lo dibujan a mano, bonito, le toman la foto, lo escanean y lo convierten en imagen editable y lo ponen en Word. Y esa es la tarea. Que yo igual ya les voy a, más adelante les voy a decir cómo debió haber quedado Profe, disculpe una pregunta. En ese bosquejo, ¿interviene el Estado ahí? Disculpe. en este caso, interviene No, el ¿verdad? Estado. ¿Qué creen En ustedes? ese caso, No, ¿verdad? no. No, porque es una economía cerrada en Es la que una no economía intervenía el cerrada. gobierno. La cual no hay ninguna regulación ahí, ¿verdad? En Por parte del gobierno. Primero, es una economía cerrada. Y segundo, nosotros, si bien es cierto, registramos los datos del gobierno, pero si te pones a ver, en la contabilización de los datos, antes que se me acabe el tiempo, solamente tenemos finales